Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Los Detalles de tu Vida. El día de hoy estaremos hablando acerca de consolados para consolar. Y tenemos a una invitada especial quien grabó a la distancia. El sonido está un poquito difícil de escuchar, pero esperamos que sea de bendición, pues que este tema es muy interesante y el ministerio está basado en Monterrey, México. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidas una vez más a un episodio nuevo. Estoy muy contenta esta vez porque tengo una invitada especial. Amiel, mi hija, no está con nosotros hoy. Ella está tomando un examen especial para poder entrar a la maestría, así es que pues estamos orando por ella y el día de hoy, sin embargo, me acompaña una persona muy especial. Quiero recordarles, mi nombre es May, muchas gracias por acompañarnos. Estamos apenas empezando en este camino de podcast y nos han escuchado en más de 35 ciudades ya, y estoy muy emocionada y muy contenta porque mi deseo es que conozcamos que Dios se interesa en los detalles de nuestra vida y no, la Biblia no es ajena a nosotros, sino que verdaderamente Dios la usa para poderla aplicar a nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el verdadero consuelo. Y mi invitada es una mujer muy especial que conozco desde hace muchos años. Las dos somos muy jóvenes, pero los años pasan. Ella se llama Roberta Regina. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Buen día, May. Mucho gusto estar aquí con usted. Pues yo estoy bien contenta de poder haber conocido a usted y a su esposo, a su familia. Gracias a Dios, porque Él tiene todo en sus planes. Yo soy americana, pero he vivido más de 50 años en México y me casé con un mexicano y él hace 22 años se fue con el Señor. Entonces estoy soltera ahora. Por ahora. por ahora, Dios sabe, estoy dispuesta a todo, ¿no? Con la ayuda de Dios. He estado trabajando como misionera en México principalmente, pero en otros países también he ido. Y más que nada sirvo a Dios. Y últimamente me ha dirigido a un ministerio que es de duelo. Cualquier persona que está en duelo ahora estamos atendiendo y tenemos más de 4,000 personas que estamos atendiendo y ha expandido grandemente y hoy vamos a hablar un poquito de eso porque es una necesidad muy grande en todo el mundo, porque tenemos personas de todo el mundo que se ha unido con nosotros. Uh-huh. ¿Cómo se llama el ministerio? Se llama Legado de Acompañamiento y está en todas las redes sociales, principalmente en Facebook. Ahí puede ver toda la información si quiere ser parte o si quiere saber más de ello. Legado de Acompañamiento. Ok. Cuando hablamos de duelo, ¿a qué nos referimos? ¿A alguien que perdió a una persona o ser querido o hay otros tipos de duelo? En el ministerio de nosotros, pues el ministerio empezó con puras viudas. Pero de allí mucha gente venía, pero pues yo no soy viuda, pero soy divorciada, no puedo entrar. Y luego empezamos con viudos que dijeron, pues, y no puedo yo ser parte de eso. Y así empezamos con diferentes personas con diferentes tipos de duelo. Y ahora tenemos abierto a todo tipo de duelo. Hasta hay personas que han perdido su trabajo. Eso es un duelo grande. Una pérdida. Ajá. Sí. Hay personas que pierden su salud. Hay muchas diferentes cosas. Simplemente pierden un novio, ¿verdad? Para una persona, lo que a usted no es un duelo,
para ellos sí es un duelo. Muchas veces creo que históricamente hablando, específicamente en la iglesia cristiana latina, y a lo mejor también en otras culturas, pero entre nosotros, yo me recuerdo cuando yo era niña que siempre como que pegamos pedacitos de versículos y escondemos bajo la carpeta el dolor. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, siendo niña, que era, no, pero no debes de estar triste porque el gozo de Dios es tu fortaleza. Y de esa manera como que tratábamos nada más de tapar y de esconder el dolor, el duelo, la pérdida, Sí. y pegando pedacitos de versículos, cuando la Biblia realmente nos da el espacio, el tiempo, el reconocer que la pérdida es muy dolorosa, que el duelo es verdadero, que Dios se interesa en que nosotros atravesemos por un duelo en una forma que Él nos sostenga, que Él nos consuele, y no necesariamente nada más esconderlo y ponerle así un sticker encima de un versículo. Y yo creo que por muchos años hicimos eso. Entonces pienso que la labor del ministerio en el que usted ahora sirve es algo muy, muy importante, muy, muy importante. Una de las frases que usamos es que se vale llorar, porque mucha gente dice, no, tiene que ser fuerte, no debe llorar, y sigue, la vida sigue, pero tú estás dolida, y se vale llorar. Dios nos ha dado esos sentimientos y Él quiere que lloramos, pero lloramos por un tiempo, no que llore por 20 años, no, pero hay tiempo de todo. La Biblia dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, y Dios nos da ese tiempo. Así es. Y hay un libro que se llama Dark Clouds, Deep Mercy, no estoy segura si está en español. Y él habla de que todo lamento, el autor habla de que todo lamento nos debe de guiar al final hacia adorar a Dios. Como usted dice, el punto del duelo y del lamento no es estar dolidas toda la vida. Dios es capaz de consolarnos, Dios es capaz de sanarnos, Dios es capaz de volver a inyectarnos con fuerza, con ánimo, con vida, con propósito, para que ahora nosotros podamos consolar a otros. Y ahí es donde yo quiero empezar el día de hoy. ¿Cuál es el verdadero consuelo? Y hay un pasaje en 2 Corintios que creo que es muy adecuado para hablar sobre este tema, una vez que ya entendimos que duelo es cualquier pérdida. Así es. Y cualquier pérdida necesitamos ser consoladas. ¿Y cuántas veces hemos buscado consuelo en otros lugares fuera de Dios? Porque creemos, he conocido mujeres que aún piensan que Dios se decepciona de ellas si ellas expresan su dolor y su duelo. Como que si Dios espera de ellas, como usted dice, que sean fuertes, que muestren que nada pasa, porque si fallan en hacer eso, entonces no están demostrando al verdadero Dios. Y creo que esa es una mala interpretación de lo que la Biblia dice. Una tercera parte de los salmos son salmos de lamentar. Una tercera parte, o sea, el dolor está presente en la Biblia, pero a veces creo que no hemos aprendido a sacar y entender cómo Dios lo presenta y el propósito de. Así es. 2 Corintios, lo voy a leer, 2 Corintios 1, este es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los creyentes en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Verso 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos.
Verso 7, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, aún y que nos hubiéramos muerto, confío tanto en Él que Él es capaz de resucitar a los muertos. ¡Qué tremendo! Verso 10, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Está tremendo este pasaje. Ese pasaje basamos nuestro ministerio. Dios es Dios es el que consuela a todos. Qué hermoso, qué hermoso. Y Pablo está escribiendo esto no nada más en teoría. Él estaba pasando por duelo, por dolor, por casi me muero. Sí. He estado sufriendo de verdad. Él habla de un sufrimiento no teórico, no algún día vamos a sufrir, algún día esto va a pasar. Él en realidad estaba viviendo en medio del sufrimiento. Y me parece tremendo que en medio del sufrimiento, Él está animando a otros a decir, no te preocupes, si sufres por causa de Jesucristo. Ahora, algo interesante que mencionar aquí es que Él habla del sufrimiento, muy probablemente tiene que ver con la persecución que estaban recibiendo los creyentes por causa de creer en Jesucristo. Pero nosotros no tenemos que limitar ese sufrimiento a esa parte de la persecución. En realidad podemos aplicarlo a cualquier tipo de sufrimiento. Sí. Y en este caso pues hablamos del duelo cuando perdemos algo. ¿Qué es lo que más le impacta o qué es lo que usted saca de estos versículos en cuanto a cómo Dios consuela? Pues es que Dios es nuestro consuelo. Nosotros buscamos como humanos, buscamos consuelo en muchas cosas. A veces nos metimos en el trabajo y eso nos va a hacer olvidar y vamos a estar consolados, pero no funciona muy bien. A veces en el ejercicio, ahí vamos haciéndolo. A veces en la familia, en diferentes maneras buscamos. Hay muchos que se pierden sus esposos y luego lo ofrecen casarse de vuelta y pues buscan el consuelo en otra persona y se casan y es fracasado porque no era tiempo de casarse. O sea, buscamos el consuelo en tantos lugares, pero realmente el único consuelo que es verdadero y que es duradero es el consuelo de Dios. Y ese pasaje lo hace completamente bien claro que así es. Dios es nuestro consuelo y Él quiere consolarnos. Y yo veo que Él tiene plan para cada persona que vive en esta tierra. Él tiene un plan bueno, no de malo. Así dice la Biblia, un plan bueno para ti, para tu vida. Y nosotros, ¿por qué no creemos en Dios? Y creemos a veces que cuando pasamos por cosas duras, que no, ¿qué plan? Bueno, yo no veo nada bueno. Pero yo últimamente me he estado pensando que yo soy como una hormiga y Dios es como un genio ahí y viéndome, y Él me está haciendo mi camino y yo debo ir por ese camino. Si no me gusta ir a ese camino, pues me voy a meter en problemas, ¿no? Pero yo no entiendo por qué me va a dar ese camino, porque ¿cómo voy a entender un genio? Yo soy una hormiga. Y más o menos así es, que nosotros no entendemos a Dios. ¿Cómo vamos a creer que vamos a estar a la altura de Él? Nunca. Él es tan grande, tan alto, tan sabio, todo sabe, y nosotros sabemos nada más una pequeñita partecita, pues no sabemos por qué, pero Él sabe.
y Él sabe el camino que tiene para nosotros. Y ese sufrimiento que estamos pasando es para nuestro bien. Y al último es para que agradamos a Él y para que damos honra y gloria a Él, porque por eso Él nos hizo. Qué difícil, bueno, varias cosas que veo ahí. Una, la analogía de la hormiguita nos lleva a entender, número uno, yo no quisiera tener un Dios al que yo pudiera entender completamente. Porque si yo tengo un Dios que logro entender por completo, que logro conocer y pensar como Él piensa, pues entonces ¿para qué necesito un Dios? Entonces yo soy Dios. Y esa es una de las más grandes fallas de la cultura actual, donde creemos que tenemos la capacidad de Dios. Yo quiero un Dios al que sea tan grande, tan más allá de lo que yo puedo comprender, en quien puedo yo poner mi confianza. Sí. Y esa es la segunda parte, como una hormiguita confía en el camino que se va creando, ¿verdad? Se deja guiar. Aún en medio de nuestro sufrimiento, podemos decidir confiar en Dios. Así aunque es. no lo entiendo, aunque duele mucho, Así es. aunque estoy confundida de qué está pasando ahora, voy a decidir confiar en ti. Voy a decidir confiar en tu carácter. Y en el medio del sufrimiento es muy fácil que nos volvamos muy egoístas y nada más pensar en nosotros mismos y empezar a ver a Dios de una forma incorrecta. Hay un riesgo de ver a Dios como injusto, malo. Así es. Que cómo me pudo haber hecho esto. Pero si tú te fijas, todos esos conceptos de Dios son muy egoístas, porque entonces estoy pensando en base a mi propia perspectiva y pierdo de vista que Dios es Dios y Dios es bueno. Y que es bueno. Es amor. Sí. Quita eso, Él no cambia. Exacto. Entonces, el riesgo es que en medio de mi sufrimiento comienzo a tener una visión distorsionada de Dios, pero puedo decidir, decir, no, Dios sigue siendo bueno. Sí. No lo entiendo, duele, es difícil, pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo amor. Así es. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue teniendo un propósito. Y si, como quiera, pensando lo incorrecto de Dios, voy a estar gastando energía. Sí. Mejor es gastar la energía en pensar lo correcto de Dios. Claro que sí. Porque eso nos va a llevar a un verdadero consuelo. En entender que un Dios amoroso, cuidadoso, misericordioso, fiel, Dios de paz, Dios de consuelo, es el que está de mi lado. Como quiera, yo voy a gastar energía en pensar lo incorrecto o en pensar lo correcto. Sí, yo tengo 74 años y yo pasé muchos años con quejas, con inconformidades, ay, pobre de mí. Y hasta que yo entendí eso, principalmente lo que está diciéndome, que es mucho mejor confiar en Dios y entender que Él sabe lo que hace y todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, y amarlo con todo mi corazón es mucho mejor. Y yo ahora, en los últimos años, yo estoy gozándome todos los días más que el día anterior. Más recibo el gozo del Señor, la paz que Él da, porque yo he decidido confiar en Él completamente. Qué hermoso, qué hermoso. Platíqueme un poquito. Quiero hablar de tres tipos de consuelo que a veces experimentamos, pero antes de irme para allá, ¿cómo impactó en su vida la pérdida de su esposo? ¿Hubo un cambio? ¿Se movieron las cosas? ¿Estaban preparados? ¿Qué fue lo que sucedió? Ay, estuvo tremendo. Y, mi esposo murió de cáncer. Estuvo como 2 años con problemas físicos, pero el doctor decía que tenía alergias y y él decía, ay, no se preocupe, si no es nada. Y pues no había tratamiento, no había nada porque él tenía alergias y pues tomó medicina para alergias, dejó de comer muchas cosas, diferentes cosas, porque según eso a lo mejor le daba alergia, pero no le ayudó nada porque no tenía alergias y el doctor estaba diagnosticando mal. Entonces,
solamente 6 meses antes que él partió, hubo una diagnóstico certera, ¿no? Es una larga historia, pero no voy a entrar ahí. Pero entonces, cuando supimos que tenía cáncer y tenía metástasis en muchas partes de su cuerpo, que ya no había remedio, pues él empezó con quimioterapia, pero después de la primera sesión, que era como 3 meses, hubo un descanso y luego iba a entrar en la segunda ronda de quimioterapia y él lo negó. Él dijo, no, yo no quiero eso ya no voy a tener eso. Y entonces, como quiera, no hubiera sanado con la quimioterapia, hubiera nada más prolongando la vida, pero prolongado así con sufrimiento. Y entonces, pues no. Entonces estábamos de acuerdo y busqué remedios naturales y lo que sea para... En los últimos 3 meses se puso completamente en cama, no podía moverse de la cintura para abajo y estaba muy débil. Eso se llama duelo anticipado, porque pasando durante ese tiempo nos afectó a mí y mis 2 niñas que estaban conmigo bastante. Y empezamos a doler antes de que falleció, ¿no? Y luego cuando falleció, mis hijas se rebelaron por su mismo dolor, pero yo estaba sola, no tenía nadie quien me ayudara y no sabía ni qué hacer, ¿no? Y ellos se rebelaron y no quisieron hacer nada conmigo y estuvo tremendo la cosa. Y entonces, pues batallé bastante. Y a la vez yo estaba trabajando tiempo completo y estaba dirigiendo la iglesia donde éramos pastores. Y las 2 cosas. Y pastoreé como 6 meses después de la muerte de él, 6 meses antes y 6 meses después, porque él no podía hacerlo, como 1 año. Por total, y luego yo puse mi resignación porque dije, mis hijas no quisieron ir a la iglesia conmigo. Y entonces dije, no, pues yo prefiero darme más tiempo a mis hijas que darle a la iglesia, aunque amaba a la iglesia y ellos respondían bastante bien conmigo. Cuando murió mi esposo, me apoyaron en todo allí en la obra, ¿verdad? Pero yo me salí de allí para tratar de estar con mis hijas. Entonces, todo ese proceso fue doloroso para mí, fue difícil y no sabía qué decisiones tomar. Yo no quería dejar la iglesia, nada, amaba pastorear, me gustaba mucho ese trabajo y esa iglesia se respondieron hermosamente conmigo, ¿no? Y estamos creciendo y todo estaba muy bien, pero yo sentí que yo tenía que poner mi familia primero, entonces salí. Pero todo eso fue un duelo también. Dejar la iglesia fue otro duelo, ¿verdad? Tener mis hijas en contra mía fue otro duelo. Y así es, duelo complicado, ¿no? Y muchas veces así es en la vida de personas que no es nada más una sola suceso, es un... Pues sí. Sufrimiento tras sufrimiento. Ajá, diferentes cosas, ¿verdad? Y luego deudas también, tenía un montón de deudas y que me había dejado él, ¿no? Pues no podía entenderlo, me enojé con Dios al principio, y ¿por qué? Si estábamos muy bien, porque habíamos pasado mucho de nuestro matrimonio mal, que no estábamos bien. Pero ahora en los últimos años estuvimos bien y estuvimos viendo que estar viviendo juntos de viejos y bien contentos. Y de repente se fue. Sí, tantas cosas que pasan en la vida de cada uno que la gente alrededor no ve lo que tú estás pasando. Pero tú sí sabes, y para ti es un duelo feo.
Pero para otros que lo ven, no es nada, porque sigue la vida, va a estar, eres joven, puedes seguirle, pero no es lo mismo la persona que está pasando ese duelo. Y hay mucha gente hoy día que están pasando muchos duelos y no tienen a nadie quien les están con ellos acompañándolos. Por eso decimos legado de acompañamiento, porque estamos ahí para acompañarles en su duelo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué importante, qué bendición que Dios esté levantando personas como usted para este ministerio. Sé que hay otras mujeres echándole con usted y qué bendición tan grande, porque es muy, muy necesario. Hay mujeres, hay hombres también, y tenemos ministerio a jóvenes y a niños también. Todos, hay todos. Hay niños ahora que están levantando como consejeros. Wow. Niños chiquitos de 8, 9, 10, 11, 12 años. Sí, claro, porque estábamos hablando hace poco mi esposo y yo, creo que era en una consejería con los matrimonios o era una clase de matrimonios, donde estábamos hablando sobre el divorcio y hablábamos que el divorcio es una pérdida. Hay un duelo. Sí. No importa cuán amigable el divorcio sea, no importa cuán los padres intenten hacerlo de la mejor forma para no afectar a los hijos, la realidad es que hay un duelo, hay una pérdida. Así y los niños, por supuesto, lo resienten. Ellos viven el duelo del divorcio de sus padres. No necesariamente es nada más la muerte de alguien, pero aún el cambiar, porque cuando sucede una pérdida y hay un duelo, cambia la vida. Ya tu vida no va a ser la misma. Dios da una nueva asignatura, redirige a un nuevo propósito, pero ese inter de pasar entre lo que yo ya creía que era mi vida y ahora viene un rompimiento, viene una pérdida, viene un dolor, un sufrimiento, un duelo, y ahora hay una nueva asignatura para mí, que no era nueva para Dios, pero lo es para mí. Ese inter es muy difícil y mucha gente la pasa muy sola. Entonces el que Dios esté levantándoles a ustedes en este ministerio de habla hispana, para la gente que habla español, qué bendición tan grande, qué hermoso es que sepas que no tienes por qué pasar ese inter solo. Y creo que como iglesias podemos hacer un mejor trabajo en acompañar a nuestra gente, ¿verdad? Y creo que somos los miembros de la iglesia. A veces creemos que es trabajo del pastor hacerlo todo, pero no, somos nosotros los que estamos llamados a hacer eso. Entonces, qué bendición que ustedes puedan hacer esa parte tan grande. Y bueno, hablaba usted de los diferentes tipos de cómo la gente lo percibe y cómo, pues eres joven, te debes de mover y todo. Y eso me lleva a estos riesgos de estos tipos de consuelo. Y creo que hay 3 tipos de consuelo de los que podemos hablar hoy rápidamente. Uno definitivamente es el consuelo falso. El que tratamos de consolar para decir lo único que necesitas hacer es hacer otra actividad para ser feliz. Lo mencionó usted al principio, tratamos de encontrar consuelo en el trabajo, en ganar más dinero, en encontrar otra pareja inmediatamente, si eres viudo o viuda. Son consuelos falsos, porque al final del día te das cuenta que no te quitan el dolor, que no te sanan, y nada más como que le echas más tierra al hoyo, ¿verdad? Entonces, definitivamente está el consuelo falso al que tenemos el riesgo de buscar y de correr. El segundo tipo de consuelo es el consuelo como el de los amigos de Job. Ellos quiero creer que tenían buena intención. Quiero creer que eran amigos de Job y por eso fueron y se sentaron con él y estuvieron los 7 días de la tradición judía con él. Sin embargo, pienso que los amigos de Job tenían una visión distorsionada de quién era Dios, y ellos creían que las cosas malas le sucedían a Job, o suceden las cosas malas como resultado de hacer algo mal. Son ese tipo de personas que tratan de consolar, o a veces lo hemos hecho nosotros, cuando algo malo le pasa a alguien y lo primero que piensas es, pues qué pecado habrá hecho, pues qué habrá hecho mal que le está yendo así. Pues como, y el concepto es que si haces lo correcto, entonces no te tiene por qué suceder nada mal.
y que si haces obras justas, si haces obras buenas, entonces todo se va a mejorar y que podemos de alguna manera controlar a Dios o decirle a Dios lo que tiene que hacer, porque si yo hago las cosas buenas, entonces tú Dios me tienes que hacer lo bueno, y si no hago nada malo, no me tiene por qué pasar nada malo. Y creo que a veces por eso también nos enojamos cuando pasamos por sufrimiento, que de alguna manera fuimos construyendo ese concepto. Y a mí me ha pasado, yo especialmente en mis años, mis 20, yo decía, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué me va a pasar algo malo? Si estoy haciendo las cosas bien, se supone que me debe de ir bien. Nunca se me va a olvidar una ocasión donde íbamos rumbo a la iglesia y estábamos ya aquí en Nueva York, íbamos rumbo a la iglesia y mi esposo iba a predicar ese día, o mi suegro, y llevábamos a mi suegro, uno de los dos iba a predicar ese día. Y nos pasamos una luz amarilla, no era roja todavía, amarilla, y el que venía en contra se pasó la luz roja y nos pegó en el carro. Lo primero que pensé fue, ¿cómo es posible si vamos a ir a la iglesia y a predicar, nos va a pasar algo malo? Y luego, para hacerlo peor, el otro carro pidió una ambulancia y se hicieron los que estaban muy, muy lastimados y no sé qué. Vino la policía y arrestaron a mi esposo. Entonces, obviamente ya ni llegamos a la iglesia, pero estaba yo enojada. O sea, yo no podía entender cómo algo malo nos podía pasar estando haciendo algo tan bueno. Y creo que eso era lo que le pasaba a los amigos de Job. Y eso es también un tipo de consuelo equivocado, porque Pablo en 2 Corintios está diciendo, no, o sea, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo bueno y aún así estoy sufriendo. El sufrimiento no es resultado de que te portes bien, o la falta de sufrimiento no es resultado de que te portes bien. Y cuántas veces hemos adoptado ese evangelio falso. Creo que aún es un evangelio falso. ¿Cuántas veces hemos dicho a la gente, ven a Jesucristo y tu vida va a ser color de rosa? Y no es así. Entonces, cuando alguien pasa por sufrimiento, dice, esto no está sumando, esto no hace sentido, porque yo he estado haciendo todas las cosas bien. Y el tercer tipo de sufrimiento es el que hemos estado, perdón, el tercer tipo de consuelo es el que hemos estado hablando, ¿verdad? El consuelo que proviene de Dios. Ahora, yo me pregunto, cuando enfrentamos los diferentes tipos de consuelo, cuando vamos a hablar de que yo estoy sufriendo y recibo el consuelo falso, o yo busco el consuelo falso, o recibo el consuelo como los amigos de Dios, ¿cómo yo debo de responder? ¿Cómo puedo responder, por ejemplo, si yo recibo el consuelo falso, o yo estoy buscando una amiga o alguien que nada más me lleve a distraerme? Tú lo que necesitas es irte de fiesta, o tú lo que necesitas es una nueva pareja o lo que sea. ¿Cómo puedo yo responder a eso? Yo pienso que la manera correcta es ir a la palabra de Dios, porque en la Biblia nos tienen montones de versículos y de historias y diferentes cosas que nos enseña quién es Dios y cómo trabaja Él. Y si estamos equivocados o la persona está equivocada en dando su consuelo, es porque no conocen realmente quién es Dios. No conocen qué propósito tiene Él. Y entonces en la Biblia venimos y vemos tantas cosas, simplemente que Dios es bueno y no puede cambiar. Eso para mí ha sido un gran, así como torre que agarro de esto, porque pensando, pues si Él es bueno, y aunque yo estoy haciendo las cosas bien, no me pasan las cosas buenas, quiere decir que hay algo bueno todavía en eso, porque no lo veo, sí, porque Él es bueno y Él me está permitiendo eso. Entonces, aunque yo no lo veo bueno, pero tiene que ser algo bueno ahí. O sea, ¿entiendo? Y hay muchas cosas que podamos ver en la palabra que nos ayude a saber quién es nuestro Dios. Y sabiendo quién es nuestro Dios,
Entonces ya estos comentarios no nos afecta tanto, ¿verdad? Que si no conocemos a Dios realmente. Entonces Esa es la base, ese es el ir a la fundamento. Biblia, pero y conocer a Dios, aprender a conocerlo. Lo conocemos por su palabra y lo conocemos por la intimidad que nosotros tenemos con Él, con la oración. Correcto, sí, sí. Y aún hasta podemos crecer en gracia con esas personas que nos quieren llevar a consuelos falsos, ¿verdad? Y decir, no sé si a usted le ha tocado, pero a mí me ha tocado consolar a los que me tratan de consolar en el momento en que estoy sufriendo. Y Sí. podemos crecer en gracia con ellos, ¿verdad? Porque no conocen el consuelo de Dios y bueno, el consuelo falso es importante decir, no, esto no se alinea a lo que la Biblia dice, no se alinea a quién es Dios, a quién es Dios. Sí. En el consuelo de los amigos de Job, creo que una forma de responder cuando tenemos esos amigos o esas personas que nos dicen, seguramente hiciste algo malo y por eso estás sufriendo, a lo mejor quiero como empujar un poquito a decir, podríamos dar el espacio de en vez de nada más defendernos y decirnos, no, ¿qué te pasa? Yo no he hecho nada malo, etcétera, etcétera, y resistirnos. Puede ser que pudiéramos estar abiertos a decir, bueno, examíname, Dios. Salmo 139, versos 23 y 24, me parece. Efectivamente, esa es otra parte de la Biblia, que la palabra, que tenemos que ir a eso y estar dispuesto de abrir nuestras vidas a Él. Examíname y ve si hay algo en mí que está equivocado. Revisa mis pensamientos ansiosos que te ofenden y si hay algo ahí. O sea, aún en medio del sufrimiento tenemos la responsabilidad de responder de una forma piadosa. Porque sí estamos sufriendo, pero el sufrimiento no nos da licencia para pecar. Y a veces hemos hecho eso. A veces sufrimos y eso creemos que nos da licencia para pecar, que nos da licencia para pecar contra otros, para ser injustos o lo que sea. Entonces, cuando tenemos ese consuelo de los amigos de Job, que no es muy bíblico, muy de Dios, pudiera darnos el espacio de decir, Señor, hay algo en mí que tú tienes que corregir. Claro. Pero no estamos hablando de que caigas en la culpa, en la condenación, no es eso lo que estamos diciendo. Porque definitivamente Dios va a tener el propósito de ese sufrimiento de levantarte, de bendecirte, de traerte a una nueva vida y a un nuevo propósito. Sin embargo, sí es una oportunidad de decir, hay algo en mi Señor que tú tengas que hacerme crecer. Si tenemos esa actitud y vamos a Dios en esa manera, Él nos enseña si hay algo. Y si no hay nada, Él dice, hija, te amo, estás bien. O sea, Él te hace sentir y saber que lo ha hecho mal o no lo ha hecho mal. O sea, y luego tú te arrepientes y Él dice, sus pecados los mandé al fondo del mar, ¿no? Y ya estás bien, ya estás perdonado. Y aún creo que eso ya es parte de recibir el consuelo de Dios. Porque Dios nos da su amor, nos da su aceptación. Aún si tú has hecho algo mal, Dios te acepta. Él no nos rechaza. Correcto. Y eso nos ayuda a sanar, sabiendo que Él está ahí y Él nos abraza con su consuelo, con sus abrazos de amor. Así es. ¿Qué le diría, y con esto quiero ir terminando, qué palabra de ánimo, de esperanza pudiera darle a aquellas mujeres que se han sentido atoradas, que han sufrido mucho y a lo mejor no han tenido un legado de acompañamiento que estén con ellas, están atoradas, están a lo mejor enojadas o a lo mejor muy tristes, que no pueden sentir que la vida se detuvo y no saben cómo seguir adelante? ¿Qué palabra de aliento les puede dar? Yo diría que no se ha terminado su vida. Dios todavía te da vida porque Él tiene un plan bueno para ti.
Y todo que tiene que hacer es acercarse a Él y Él va a mostrar ese plan y Él va a abrir el camino para que tú puedas ser bendecida y puedes ser sanadas de los duelos que tiene. Dios quiere esto porque Él te ama. Amén, amén. Muchísimas gracias, Roberta. Ha sido un placer. El tiempo se va rapidísimo. Sí. Ha sido un placer poder platicar con usted de esto y que conozcamos del legado de acompañamiento. Vamos a poner sus contactos en nuestras notas del podcast por si alguien necesita unirse a este ministerio. Si estás pasando por un duelo, cualquier tipo de duelo, no te detengas. Acércate. Gracias y el gusto es mío. Que pases muy buen día. Gracias una vez más. Que el Señor te bendiga y bueno, muchas gracias por acompañarnos, mujeres, por escucharnos donde quiera que estén. No te detengas de buscar ayuda. La ayuda está cerca. Dios está proveyendo ayuda para ti porque todavía hay un propósito, porque Él se interesa en los detalles de tu vida. Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema. Esperamos que haya sido de bendición. Si conoces a alguien a quien lo puedas compartir, por favor, invítalos para que nos sigan a través de las redes sociales en Instagram, Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas o comentarios, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.